viene. Pero ¿cómo quiere el Señor a su iglesia? ¿Cómo va a venir el Señor a buscar a su iglesia? Dice la Escritura, era una iglesia santa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, de esa manera es que, y de muchas otras maneras, es como la serpiente con su astucia engaña a la iglesia para que la iglesia se aparte de la fidelidad a Cristo. Y allí en Pérgamo estaba pasando eso. Aunque dice que les abonaba, por decirlo así, no han negado mi fe, a diferencia de otras de iglesias, y aún en medio de la persecución, porque habla de un hombre llamado Antipas, allí en el versículo 13, que fue muerto allí entre ellos. Allí en Pérgamo, donde mora Satanás, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Aunque ellos tenían problemas con ciertas doctrinas en cuanto a ser fieles al Señor, ellos se paraban. Y aún hubo un hombre llamado Antipas, y noten, hermanos, ese sobrenombre. Hay personas que no les gustan los sobrenombres, ¿cierto? Para eso nos pusieron un nombre, a menos de que el sobrenombre sea muy bonito. El sobrenombre o el apodo que se le pone allí a Antipas es mi testigo fiel. ¿Usted se imagina, hermanos, que el Señor Jesús lo llame a usted por un apodo, por un sobrenombre, y que ese sobrenombre sea Duván, mi testigo fiel? Adriana, mi testiga fiel. Qué halago, ¿cierto? De Antipas, el Señor dice, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto donde mora Satanás. Y la palabra que se usa allí para testigo es la palabra mártir. ¿Qué significa? De allí viene la palabra en español mártir. Mártir, ¿qué es un mártir? Alguien que muere violentamente por una causa. En el contexto de la iglesia, un mártir es alguien que muere por Cristo. Alguien que muere por ser fiel a Cristo el Señor. Y ese nombre se usa para Jesús en Apocalipsis 1:5. Noten allí, Apocalipsis 1:5 se usa para el Señor Jesucristo. Dice, y de Jesucristo, ¿qué? El testigo fiel. Jesucristo el testigo, el mártir fiel. El mártir fiel. Qué tremendo que este hombre Antipas es llamado de la misma manera que se llama un capítulo antes a Jesús. En tiempos de tribulación, en tiempos de muerte, la iglesia, ¿qué dice allí? Esa iglesia había retenido el nombre de Jesús en tiempos, y más en lugares como estos, donde había un culto al emperador, donde las personas proclamaban, César es el Señor. Retener el nombre de Jesús y decir, Jesucristo es el Señor. Eso causaba o destierro o cárcel, en el mejor de los casos, desprecio por la sociedad, y en algunos casos muerte, por decir Jesucristo es el Señor. Eso era retener el nombre de Jesús. Y en ese contexto de violencia, en ese contexto de muerte, la iglesia pudo retener el nombre de Jesús y no lo negó. Aún en esos días cuando Antipas, para algunos historiadores o comentaristas, Antipas fue uno de los ancianos de la iglesia en Pérgamo y lo mataron por no negar a Cristo, pero aún así la iglesia mantenía sosteniendo el nombre de Jesús. Estamos siendo fieles, hermanos, a Jesús. Pensemos por un momento, hermanos. Pensemos por un momento en nuestro contexto. Trabajo, estudio. Veo que aquí hay jovencitos que están estudiando.
Piense por un momento en su estudio. ¿Se está manteniendo usted fiel a Jesús o lo está negando? El Señor en una ocasión dijo que al que lo negara, Él lo negará delante del Padre. Pedro se sintió fuerte al decir, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. El Señor le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás negado 3 veces que me conoces. Y efectivamente así fue. Pero pensemos por un momento, ¿estamos siendo fieles al Señor en nuestra casa, con nuestros vecinos? Y ser fiel es más que pasarse todo el tiempo predicando o hablando del Evangelio. Aún ser fiel tiene que ver con nuestra vida, nuestro comportamiento, la manera en la que hablamos, el tipo de cosas que vemos o escuchamos, cómo tratamos a las demás personas. Cuando le contestamos airadamente a alguien y ese alguien sabe que usted confiesa ser cristiano, ¿será que está usted siendo fiel al Señor en ese momento? No, porque el nombre del Señor muchas veces va a ser blasfemado por nuestra causa. Mire cómo me contestó el evangélico. Me acuerdo una vez que había una persona muy opositora al evangelio y tenía varios familiares que eran cristianos, y esa persona siempre se refería a esos cristianos que habían tenido problemas con ellas. Ah, fulanita, no, esa es una cristiana de pacotilla. Fulanito, no, ese es un cristiano de pacotilla. Qué triste. Qué triste que el nombre del Señor sea blasfemado por nuestra causa. En este punto, la iglesia en Pérgamo es un ejemplo. Sin embargo, como en la mayoría de las cartas, el Señor les dice, tengo contra ti. Versículo 14. El problema. Pero tengo, ¿cierto? Aunque son unas pocas cosas, dice allí el texto, tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, si el Señor te dijera a ti eso, tengo contra ti, el Señor, ¿qué le diría? Tengo unas pocas cosas contra ti, o tengo una cosa contra ti, o serían muchas, Al examinar nuestras vidas, el Señor, ¿qué nos diría esta noche? ¿Qué te diría? ¿Qué me diría a mí? ¿Qué te diría acerca de lo que tiene contra ti? A los de Éfeso les dicen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los de Sardis dice, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. A los de Filadelfia, aunque allí no hay una queja tan severa, pero luego a los de la Odisea, también hay cosas tremendas que les dice. ¿Qué tendría el Señor contra ti? Pues contra Pérgamo les dice, tengo unas pocas cosas contra ti, pero esas cosas son graves. Son pocas, pero son graves. Puede ser una, pero puede ser grave. Dice, una de ellas es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. En Números 23 al 26 nosotros podemos encontrar la historia de Balaán. Es una historia larga, abarca unos 3 capítulos más o menos, de un hombre que al no poder ganarse el premio que Balac quería pagarle por maldecir al pueblo de Israel, él no puede maldecirlo. Dice la escritura que él le dijo a Balac cómo podía hacer tropiezo al pueblo de Israel. Lléveles mujeres que sean idólatras y ellos van a caer.
Y efectivamente así fue. Y esa es la referencia que hay aquí en cuanto a Balaán. Dice que Balaán, versículo 14, la segunda parte, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En eso consistía. Vamos un momento a Números 31, 16. Para probar esta referencia, Números 31, 16. La historia está en el capítulo 23, 24 y 25. Pero en este caso vamos a leer un versículo en el 31, 16. Vamos a leer desde el 15. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Hablando de mujeres moabitas. Dice: he aquí por consejo de quién, de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Eso fue una mortandad tremenda. Un juicio tremendo, porque los israelitas comenzaron a meter a su campamento mujeres paganas, mujeres idólatras, y por esa causa vino la ira del Señor. Pero hubo un responsable de todo esto, aunque todos fueron responsables por su pecado y murieron por su pecado. Dice la Escritura que murieron en un solo día 23,000 personas. Aunque todos fueron responsables por su pecado, hubo alguien que fue el autor de todo esto, que fue Balaán. Esta fue la mente maestra. Dice que por consejo de Balaán, Balac les llevó mujeres a los israelitas para que cayeran con ellas. Ahora entonces, ¿en qué consistía esta doctrina de Balaán ya en el contexto de la iglesia? En Hechos 15, 20 y 15, 29 hay una referencia allí después del concilio de Jerusalén que dice que le escribieran a los gentiles que hacían parte de la iglesia que se abstuvieran de algunas cosas. ¿Recuerdan? Que se abstuvieran de qué, de sangre, ahogado, cosas sacrificadas a los ídolos y de fornicación. Ahora, en cuanto a sangre, ahogado, que tenía que ver con comidas y comidas sacrificadas a los ídolos, la cuestión en ese momento en Jerusalén era una cuestión más de conciencia, por lo que vemos también en 1 Corintios 8, había un problema grave de conciencia en aquel entonces, aún con las comidas y con cosas sacrificadas a los ídolos. Para algunos hermanos un ídolo no era nada, entonces si no había más que comer, pues comamos carne de las carnicerías, que es más barata, y no tengo problema con eso. Un ídolo nada es en este mundo, dice Pablo. Era un problema grande y complejo de interpretar estos textos. Sin embargo, en ciertos lugares en el Imperio Romano, el peligro es que casi siempre estas cosas terminaban en pecados sexuales, en fornicación. ¿Recuerdan? En Corinto, por ejemplo, había un templo lleno de prostitutas, donde la adoración a Afrodita, si me corrigen si me equivoco, tenía que ver con actos sexuales en el templo. Y el que usted fuese a un lugar donde hubiese un evento donde se estuviera dando algún tipo de adoración por medio de la comida a esos ídolos, pues estaba corriendo, primero, estaba siendo idólatra conscientemente. En segundo lugar, esto lo podía llevar a estos pecados sexuales, y en Pérgamo habían unos que retenían esa doctrina de que no hay problema con comer alimentos sacrificados a los ídolos, no hay problema. Aún habían
falsos maestros que sostenían que no había problema con la fornicación. Ya hoy para muchos creyentes, la unión libre no es un problema. Aún entre las iglesias cristianas. El Señor les dice: ustedes retienen allí a los que retienen la doctrina de Balaán. Ahora, esto también puede hacer referencia a lo que dice Judas, versículo 11. ¿Recuerdan cuando estudiábamos Judas que se hace referencia y menciona a Balaán en lo concerniente al dinero? O sea, la doctrina de Balaán también tiene que ver con la doctrina de que hago algo para Dios por dinero. Y eso es un problema actual entre pastores, misioneros, que sirven al Señor por lucro. Judas dice: cayeron por error en el lucro de Balaán. Pedro también hace referencia a esto, que hacen mercadería de la iglesia del Señor, y algunos en Pérgamo seguramente estaban también haciendo del Evangelio un negocio. Entendemos lo que la Escritura dice en lo referente al obrero del Señor, a los obreros del Señor, que son dignos de su salario. Pero cuando ya esto es llevado a la avaricia, y lo vemos actualmente vemos la doctrina de Balaán en muchas iglesias y en muchos cristianos, que su corazón es un corazón cargado de avaricia, y por otro lado su corazón es un corazón cargado de pecados sexuales, como dice Pedro allí hablando de los falsos maestros, que ellos tienen los ojos llenos de adulterio. Por otro lado, se menciona la doctrina de los nicolaitas, versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor es claro y dice: yo aborrezco esta doctrina, la doctrina de los nicolaitas. Algunos dicen y hay historiadores que sostienen esto, que estos nicolaitas eran seguidores de uno de los hombres que fueron elegidos en Hechos 6, llamado Nicolás, que se desvió de la verdad. Y no sería extraño, porque vemos que aún entre los 12 hubo uno que se desvió, que fue Judas. No sería extraño que de los 7 diáconos, uno de ellos se hubiese extraviado. Sin embargo, no hay mucha certeza histórica para afirmarlo. Personalmente pienso que tiene que ver con la cuestión del clero sobre los laicos. Nicolás o nicolaíta viene de dos palabras, Nico, que significa dominar, y laos, dominar al pueblo, dominio sobre el pueblo. Esto es una doctrina que no es solo se ve en el gobierno, sino que en la iglesia del primer siglo ya se veía esto, ya se estaba vislumbrando lo que luego sería una realidad. El clero, por encima de ¿qué? De los laicos, comenzó a coger mucha preeminencia. Hermanos, les recomiendo mucho leer historia de la iglesia. Hay un libro que creo que lo tengo en PDF por si a alguien le interesa, se llama La historia del cristianismo, de Justo González, y él habla allí de esto, de cómo fue cogiendo preeminencia en cada ciudad un obispo principal o un anciano principal. Luego cogió fuerza, adivinen el obispo de dónde, el obispo de Roma. De ahí luego surgió lo que hoy conocemos como el Papa, el Padre, el obispo principal, y hubo claro diferencia porque el de Alejandría quería ser el principal, el de Antioquía quería ser el principal, y en Éfeso había también uno que quería ser el principal. Hubieron sí algunas divisiones. Por eso la Iglesia Católica está dividida actualmente en diferentes ramas,
Pues conocemos la más popular y en Latinoamérica hay solo una que es la romana, la más pervertida, le tocó a Latinoamérica lamentablemente, pero todo viene de allí. Y en Pérgamo al parecer ya los hermanos estaban tolerando esto. El clero, o sea, el clero es como una cabeza sobre muchos súbditos. Por eso, hermanos, yo creo que ya les he dicho antes esto, nosotros debiéramos estar agradecidos al Señor por habernos puesto en una congregación donde esto no es un problema. Y hermanos, no es porque seamos parte del movimiento de los hermanos, pero el movimiento de los hermanos es, llamemos la denominación, entre comillas, es la única denominación donde no hay pastores titulados, porque muchos dicen, no, es que aquí tenemos 5 pastores, hay pluralidad de pastores, pero siempre hay una cabeza entre los 5. El primero entre iguales, le llaman ellos como para que no suene tan fuerte, pero no es bíblico. ¿Qué es lo bíblico? Pluralidad, ¿cierto? Pluralidad de ancianos. Que si hay solo 2, que sean 2, no 1. Si son 3, genial. Si son 4, excelente. Ahora, no todos los varones tienen que ser ancianos en una iglesia. Es un llamado también, pero eso es otro tema. Pero en aquel lugar, esto estaba ya comenzando. Y luego cogería fuerza. Y hoy conocemos cómo funcionan las iglesias, donde un hombre es el que controla una o muchas iglesias, un hombre. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y lamentablemente aún buenas iglesias, aún iglesias con una doctrina buena, aceptable, aún conservan esto. En estos lugares solo si usted tiene un título en su oficina de pastor titulado y ordenado, puede pararse en un púlpito, de lo contrario no lo puede hacer. ¿No tendrá esto que ver con esa herencia que se trae desde Pérgamo? Que el Señor nos ayude, hermanos, porque es muy fácil que nosotros caigamos y cedamos, como fueron cediendo estos hermanos, a pensar que no es grave ciertas aptitudes o prácticas en nuestra vida, que es normal, al igual, pues al fin y al cabo todo el mundo lo hace, pero miren esta iglesia tolerando allí a los que retenían la doctrina de Balaán, y un poco de levadura leuda toda la masa. Y el Señor les dice, ojo, tengo contra ti esto, que ustedes retienen a estas personas allí. Número 2, la doctrina de las nicolaitas, el Señor la aborrece. Hermanos, no tengamos a un pastor, a un predicador por ídolo. El Señor aborrece eso. El Señor aborrece que nosotros fomentemos eso en las iglesias. Pensar que alguien, porque es muy reconocido internacionalmente, es más que alguien. Eso es idolatría. Eso es caer en la doctrina de los nicolaitas. Por eso me preocupa lugares donde hay un solo anciano. Es preocupante. ¿Por qué? Porque es probable que pase esto, que uno comience a controlar a todos. Por último, dice el texto, versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, solucionen ese problema, arrepiéntanse y pónganle en freno a esas personas que ustedes están reteniendo allí. Porque si no, el Señor mismo pelearía con estas personas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice aquí a Pérgamo.
a las iglesias. Es para nosotros, hermano. Hermanos, me llama mucho la atención estas 7 cartas. Creo que es como la 5ª vez que predico sobre esta carta. Y es la 2ª vez aquí en Río Sucio que hablo sobre esto. Porque estas cartas, hermanos, me parece que son una alerta, un llamado de atención para cada uno de nosotros. No dejemos de estudiarlas, de leerlas. Hay mucho más que decir sobre todo esto. Pero lo que el Señor dice, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a usted, a mí, a cada uno, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Qué bonita esa promesa. Le daré a comer el maná escondido. Éxodo 16:33 al 35 habla de la orden que le da Dios al pueblo de Israel, a Moisés y a Aarón, de coger una porción de maná y esconderlo ¿dónde? En el arca del pacto. Allí en el tabernáculo esa porción de maná estaría preservada, no se dañaría. Juan 6:49 al 51, el Señor dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero luego Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermanos, la promesa para nosotros es la suficiencia de Cristo, es Cristo mismo para nosotros. Cristo es suficiente, hermanos. No necesitamos a un pastor, a un clérigo por encima de nosotros, alguien a quien como prácticamente adorar, como hacen muchas denominaciones que adoran prácticamente a sus pastores, y si ellos lo dicen así es. No, hermanos, nosotros tenemos a alguien que nos satisface, es Cristo. Él es el maná escondido, Él es el tesoro escondido. Por eso vale la pena renunciar a todo lo que poseemos para ganar a Cristo. Él es esa perla de gran precio. Mateo 13, 44 y 45. Hermanos, ¿es Cristo suficiente para ti hoy? Si Cristo no te satisface, eso es porque usted aún no ha vencido. Debe arrepentirse. Eso es lo que dice antes. Arrepiéntete. Si Cristo no te satisface, si tú necesitas algo más para tener una vida satisfecha, para tener una vida completa, sin problemas, sin estrés, tú tienes un problema grande. Y el estrés va a ser mucho mayor si Cristo hoy no te satisface. Luego dice, pondré una piedra y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Una referencia a Isaías 62:2. Estas piedritas se usaban en aquellos templos imperiales, se usaban como 2 piedritas, una piedrecita negra y una piedrita blanca. La piedrita negra, ¿saben para qué era? Para decir, usted es culpable. Usted es culpable. Y la piedrecita blanca, cuando le mostraban a usted en el juicio la piedrita blanca, es, usted está absuelto, usted es inocente. Y el Señor le dice a una iglesia en el contexto donde estaban estos templos y estos lugares donde a usted lo absolvían o lo condenaban, depende del color de la piedra, el Señor le dice, le daré una piedrecita blanca. En otras palabras, la promesa es que usted será absuelto, es que usted será salvo. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Esa piedrecita también se usaban a veces piedras en algunos templos. Se cambiaban el dinero por piedritas como si fueran el ticket de ingreso a esos templos.
Así que sea cual sea el caso, en Cristo, hermanos, estamos absueltos. Por fe en Jesús estamos absueltos de nuestros pecados y por fe en Jesús también tenemos entrada al verdadero lugar santísimo, al verdadero templo. Y ese nombre nuevo nos habla de identidad, de pertenencia, de que le pertenecemos a Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este mundo tan loco, tan convulsionado, de tanta herejía, de tantos peligros, a permanecer fieles al Señor. Hay el peligro, hermanos, de ir cediendo, terminar cocinados como aquel sapo de la historia, ¿se acuerdan? Que terminó cocinado, estando en agua fría, tibia, más o menos caliente, hasta que terminó cocinado. Hermanos, hay el peligro de que nos pase, no solo como iglesia, sino como persona, como creyente, de terminar enredados en cosas horrorosas, hermanos, que no es de un hijo del Señor. Que el Señor nos ayude.